tal, coders? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Nos toca la entrega número 4 del curso de Prime Faces avanzado y en esta ocasión vamos a ver cómo implementar un EJB, cómo utilizar también las anotaciones JPA y conectándonos todo con un pool de conexiones. No voy a explicar desde cero lo que consiste o la teoría de lo que es un EJB, puesto que es un curso de nivel avanzado donde simplemente vamos a utilizarlos. Teníamos en el tutorial anterior que habíamos logrado hacer el proyecto con Maven y Prime Faces. En esta ocasión nos toca conectarnos con nuestra base de datos. Bien, primero vamos a crear el pool de conexión. Para ir al pool de conexiones tendríamos que irnos a nuestro servidor. En este caso, para estos tutoriales estoy usando el Glassfish. Ustedes podrían usar otro tutorial y tendrían que ir a su consola de administración. Para acceder a mi consola simplemente tecleo localhost y el puerto de administración es el 4848. O simplemente hubiesen ido acá a la sección de servicios Glassfish Server y ponían View Admin Console. Y bien, estamos acá en el administrador de Glassfish y nos vamos a la sección donde dice JDBC. Acá tenemos dos opciones, el JDBC Resources y el JDBC Connection Pools. Vamos a crear un pool de conexiones. En este caso tenía acá lo que había creado, voy a borrarlo. Y vamos a crear uno nuevo, vamos a llamarlo Prime Pool. ¿Qué tipo de recurso les especificamos que sea un Connection Pool Data Source? Y el Database Driver Vendor, acá indicamos la base de datos que vamos a utilizar. ¿Okay? Damos clic en siguiente. Y en este apartado de acá, lo que vamos a realizar es cambiar algunos parámetros que vienen en la parte inferior. En el campo usuario vamos a indicar el usuario con que nos logueamos a los servicios de MySQL. En este caso tengo como root. Luego en el server name, como vamos a ejecutarlo en nuestro localhost, simplemente colocamos localhost. Posteriormente vamos a buscar el puerto, indicando el puerto de conexión a nuestra base de datos, que sería por defecto el 3306. Luego en password vamos a indicar la contraseña que tenemos para acceder a nuestra base de datos. URL, y aquí indicamos el nombre de nuestra base de datos. En este caso es agenda. Posteriormente también hay una URL pero en mayúsculas. También colóquenle en lo que es agenda. Port number también indicando el puerto que estemos usando, ¿no? Hay parámetros que se están repitiendo. Los otros parámetros que ustedes pueden ver acá son parámetros que se utilizan cuando la aplicación se va a producción y tienen que cambiar algunos valores para que tu rendimiento de tu aplicación sea óptimo, ¿no? Pero esos temas ya es un poco más de cómo preparar el servidor de aplicaciones. Vamos a buscar también, buscamos el que dice Database Name y aquí indicamos que es agenda. Luego vamos a agregar una propiedad adicional, el cual la vamos a llamar Driver Class y le indicamos que es com.mysql jdbc. Aquí a la mano derecha van a poder ver todos los cambios que he realizado. Tienen que tener en cuenta para que esto funcione. Damos clic en finalizar. Se nos está creando el pool y vamos a hacer un testeo al pool para ver si la conexión es correcta. Damos Prime Pool y hacemos clic en Ping. Si el ping fue exitoso, vamos a ver un check. Caso contrario, tendrían que revisar alguna propiedad que quizás esté mal puestos sus valores. Ahora ya tenemos el pool creado, nos vamos a los recursos JDBC y acá en esta sección vamos a hacer referencia a ese pool que hemos creado. Entonces creamos nuevo y lo vamos a llamar JDBC Prime. ¿Y qué pool? El pool que hemos creado. Entonces con esto tenemos listo lo que es la sección de JNDI Name. O sea, tenemos prácticamente como un apodo para nuestro pool, para poder ser llamado. Bien, en nuestra aplicación entonces tenemos que enlazarnos con este recurso que hemos creado. ¿Cómo lo hacemos? Damos anticlic en nuevo, unidad de persistencia, y cambiamos el nombre, vamos a ponerle Prime P1. El proveedor, en este caso, por estándar, vamos a hacerlo por Eclipse Link. En el Data Source, acá, vamos a ver que nos sale el JDBC que tenemos asociado al que hemos creado recientemente, JDBC Prime. Seleccionamos Use Java Transaction API y seleccionamos por defecto lo demás.
Damos clic en finalizar y listo. Tenemos nuestra unidad de persistencia, que no es otra cosa que un archivo XML que hubieran podido crear también en esta estructura manualmente. ¿En qué consiste? Tenemos la definición del archivo XML, la definición de la persistencia, estos son estándares, la definición de la unidad de persistencia que le hemos llamado PrimePU. Eso es muy importante porque a medida que estemos programando vamos a llamar a esta unidad de persistencia por este nombre, indicando el tipo de transacciones que va a ser por Java Transaction API. Hay también otro tipo que es Resource Local, donde tú manejas manualmente tus transacciones. Pero acá con esto nos ahorramos lo que es el commit y el rollback, porque se va a hacer de manera automática. En el JTA Data Source hacemos referencia al recurso que hemos creado en nuestro Glassfish. Y acá en esta sección, si lo tenemos incluido, con un check, va a buscar en todo nuestro proyecto todas las Entity Classes. ¿Cuáles son? Aquellas que tienen nuestras anotaciones JPA, que al final van a servir como objetos para poder persistir en la base de datos. Si no lo tienen seleccionado, tendrían que agregarlas las que se haga manualmente. Vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a crear aquí con .mitocode.model, que van a ser nuestras Entity Classes. Acá podemos crear nuestros ojos o nuestras Entity Class utilizando el asistente NetBeans, pero en particular prefiero hacerlo manualmente. Vamos a crear entonces aquí, nosotros podemos crear un Java Class y empezar a mapearlo manualmente. Vamos a colocar acá categoría. Vamos a borrar esto. Listo. Nuestra tabla categoría tiene código, nombre y estado. Un código es un int, un nombre es un varchar y estado es un booleano. Entonces hacemos lo siguiente: private int código, private string nombre y private boolean estado. Hacemos sus respectivos métodos get y set y tenemos nuestra clase definida. Ahora hay que convertir esto en una entity class. ¿Cómo hacemos? Utilizando las anotaciones que nos brinda JPA. Indicamos que esto es un entity. Acá que esto es un table. Name, en este caso categoría. Importamos lo que nos pide del paquete Javax Persistence. Ok, y hay que indicar cuál es mi llave o mi PK de mi tabla. Tenemos acá ID y vamos a indicar que el campo va a ser un generated value de tipo identity. Vamos a importar lo que nos pide y explicar antes de avanzar. Bien, las anotaciones JPA, como ustedes ya sabrán o quizás tendrán noción, nos van a permitir tener un reflejo de nuestra tabla en entidades o clases en Java. Entonces tengo acá entity, tengo table que representa toda la tabla, ID que viene a ser código y el tipo de generación que es identity porque el SQL lo hace de manera autoincremental. Los otros campos los puedo mapear de la siguiente manera: column, vamos a poner acá column, importo lo que nos pide y sale acá name, indicando el nombre de la base de datos. Si la base de datos se llama nombre, aquí también vamos a ponerle nombre. Acá podríamos poner, por ejemplo, nombre aplicación. Y entonces al momento de programar llamaríamos a esta variable, pero se sabría que representa a la columna nombre de nuestra base de datos. Entonces tengo acá nombre y aquí voy a mapear con su correspondiente estado. Listo. Quizás al momento que ustedes utilicen un asistente les pueda dar más anotaciones, pero yo considero estas las necesarias. Implementamos la interfaz serializable y ya tenemos nuestro entity class. Ahora vamos a crear aquí un nuevo paquete. Vamos con .mitocode.ejb. Los EJB van a llamar a los entity class para poder hacer las llamadas a los métodos de persistir en la base de datos. Lo puedo hacer manual, pero voy a hacerlo aquí apoyándome en el asistente para que vean los códigos que se generan. Buscamos acá persistence y ponemos acá session bin from entity class. Vemos que me sale categoría porque categoría es una entity class porque tiene la anotación entity. Voy a agregar, doy clic en siguiente y aquí indico dónde va a crearse los EJBs
Y esto es muy importante. Acá implemento la interfaz local, puesto que a veces ustedes, cuando se trabaja con EJBs, algunos definen proyectos EAR o proyectos Enterprise, donde tienen varios clientes web y tienen un módulo de JB que comparte esto para varios clientes. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para poder tener una unidad lógica o tu lógica de negocios compartida en varias aplicaciones. Es decir, si tú cambias la capa de JB de negocios, esto se va a ver reflejado en todas las aplicaciones que dependan de esto. Pero como este es un ejemplo sencillo, no dependemos de hacer un EAR. Pero si en alguna ocasión quisiera migrarlo, con que ya implemente la interfaz local, ya se le sería un poco más fácil el migrado. Damos clic en finalizar y vemos que nos crean tres clases: Abstract Facade, categoría Facade y categoría Facade Local. Si ustedes darán la traducción, esto es el patrón fachada. ¿Qué consiste este patrón? Que voy a poder acceder a los métodos de una clase en particular a través de una interfaz. Es decir, la interfaz va a ser una especie de puente o pasarela a los métodos que se defina en mi clase principal, como es categoría Facade. Categoría Facade Local, ustedes pueden ver que es mi interfaz. Estos son patrones de diseño que por estándares hay que respetar, pero sin embargo las podemos obviar. Pero mi recomendación es siempre respetar los estándares. Voy a explicar esto que se ha creado. Bien lo hemos podido crear manualmente, o bien nos hemos apoyado en el asistente. Tengo aquí una clase abstracta llamada Abstract Facade. ¿Qué consiste esta clase? Que utiliza los datos de tipo genéricos. Como son términos avanzados, ya sabrán que genérico va a permitir cualquier tipo de objeto y poder utilizar los métodos que están definidos en la parte inferior de ese tipo de objeto, la clase de ese tipo de objeto. Entonces, si yo acá, por ejemplo, le mando un objeto de tipo categoría, voy a persistir o poder editar, remover o encontrar de acuerdo a la clase que estoy enviando. Si envío otro tipo, por ejemplo, persona, voy a poder también hacer lo mismo con la clase persona. Es decir, es indistinto del tipo de objeto que tú le mandes. Tengo acá categoría Facade, que lo que ustedes ven es simplemente utiliza la notación statelets, que es sin estado, que es muy recomendable en el uso de JB. ¿Qué es lo que hace simplemente esta clase? Esta clase lo que hace es invoca a la unidad de persistencia a través de esta inyección o esta notación, persistent context, invoca a prime.pu. Si ustedes recordarán, prime.pu es mi unidad de persistencia definida en esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando invoque a esta clase va a conectarse con mi unidad de persistencia. Tengo un Entity Manager que me va a permitir poder manejar las operaciones CRUD a mi base de datos. Si ustedes han trabajado con JPA antes, por lo que recordarán, este Persistent Context se puede reemplazar por Entity Manager Factory y hace referencia también a tu unidad de persistencia. Está sobreescribiendo el método getEntityManager, puesto que se definió esto en una clase abstracta. Como ustedes pueden ver, ya saben que las definiciones de las clases abstractas solo se mencionan o se escriben los métodos y las clases que lo heredan lo implementan. De la misma manera también en lo que son interfaces. Y acá un constructor en donde a través del super le enviamos el tipo de dato que vamos a utilizar en Abstract Facade. Y tenemos acá el categoría Facade Local, que simplemente es una interfaz para poder acceder a los métodos que hemos mostrado anteriormente. La interfaz siempre tiene un create, un id, remove, find, final, formatch. Es decir, si nosotros queremos definir algo en categoría Facade aquí, tendríamos que indicarlo en nuestra interfaz. Pero ustedes pueden decir, oh, qué pesado es entrar aquí para al final llegar a lo mismo, y esto está por demás. Son cosas estándares que les va a permitir ordenar su código cuando estén trabajando en proyectos muy grandes. Listo, vamos a crear entonces un Manage Bean en el cual se va a conectar con este JB creado y ahí voy a explicar cuál es el flujo en el que van nuestros datos hasta que nuestra aplicación persista. Damos clic en nuevo y acá hacemos una Java class indicando categoría controller. ¿Por qué Manage Bean? Manage Bean es el controller porque estamos utilizando el patrón también MVC, modelo vista controlador. Como ustedes pueden ver, estoy separando la parte vista, la parte controlador que viene a ser los manejadores de mi información y la parte de datos que tengo manejado por lo que es los modelos y el JB.
Vamos a indicar esta clase con la notación named y con la notación viewScope. Vamos a dar importar. Importamos del paquete view, no del paquete bin, tengan cuidado del paquete view, lo siguiente. Ok, tenemos entonces las anotaciones y con esto ha reconocido el framework JCF a esta clase. Vamos a inyectar el EJB. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos acá categoría facade local. Colocamos acá categoría EJB. Importamos lo que nos pide y acá hacemos una inyección indicando que esto es un EJB. ¿Con qué objetivo? Para evitarnos la palabra new categoría facade local. Puesto que las interfaces, como ustedes pueden ver acá, esto es una interfaz, las interfaces no se instancian, simplemente las clases que la implementan utilizan o sobrescriben los métodos. Listo. Acá definimos nuestro método init, que va a tener una notación llamada postConstruct. Importamos, acá ponemos public void, listo. Si recordarán, categoría necesito también, colocamos de ámbito privado por favor, necesito una variable categoría, se llama la categoría, para poder guardar los objetos. Y en el método init puedo iniciar o inicializar, instanciar este objeto. Importo lo que nos pide y listo. Bien, voy explicando de nuevo hasta acá. Tengo mi manage_bin, que en mi clase estoy utilizando la notación named, que es válida a partir de JCF 2.2 para lo que es inyecciones de dependencias. Tengo el ámbito de la clase viewScope, tengo la inyección al EJB y tengo una variable categoría para poder utilizar los datos. Y la inicializo en lo que es el método postConstruct. Este método se va a invocar luego que el constructor se ejecute. ¿Y dónde está el constructor? Como no defino constructor, señores, ustedes sabrán que Java lo define automáticamente si es que no lo especifica. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ok Jaime, ok me tocó. Si estás inyectando EJB, ¿por qué no haces también una inyección para evitar el new en el objeto categoría? Bien, acá estamos inyectando el EJB, pero si nosotros queremos manejar nuestros modelos o nuestros ojos, podríamos apoyarnos quizás en Spring, para que este nos proporcione las inyecciones a los objetos, ¿no? Pero como este curso solamente voy a indicar a lo que es EJB y JPA, simplemente vamos a apoyarnos de esta manera. ¿Okay? Y aquí voy a definir mi método registrar. Voy a registrar. Aquí lo encierro en un try catch. Exception. Y acá puede ser un mensaje de prime, ¿no? Utilizando grow. Y aquí ustedes pueden utilizar categoría EJB punto y el método create, pasándole el objeto categoría. Y bien, con esto ya tenemos nuestra aplicación creada. En nuestro index vamos a hacer referencia al input a través de value. Indicamos acá categoría controller punto. Veo que nos sale categoría puesto que nos falta implementar los famosos get y set de este objeto. Vamos a categoría punto nombre y en el botón registrar damos acá un action listener. Ya sabrán que la diferencia entre action y action listener es el retorno de la variable string para la navegación. Categoría controller punto registrar. Antes de desplegar la aplicación, por favor, hay que implementar la interfaz serializable del manage_bin, puesto que su aplicación no podría desplegar o podría tener errores. Ahora sí, corremos la aplicación y vamos a ver que persista en la base de datos. Escribimos una categoría, vamos a Java, registramos y vamos a comprobar nuestra base de datos que efectivamente persistió y salió Java. Estado 0, puesto que como en el mapeo debí colocarle por default aquí que sea, vamos acá al mapeo, estado de tipo true.
Bien, voy a explicarles entonces cuál es el circuito que se toma o cuál es el camino que toma al momento que enviamos este dato hasta persistir la base de datos, para que ustedes puedan entenderlo de una mejor manera como resumen. Teníamos nuestra categoría en el cual va a ser nuestro objeto donde vamos a empaquetar todos esos datos a persistir. En nuestra vista index.xhtml estamos llenando el nombre, que esta es una propiedad del objeto categoría. Al momento que hacemos clic en registrar, ustedes pueden ver que llamo al método create del EJB que acabo de inyectar. Sin embargo, al momento que damos clic en create, es una interfaz. Esa interfaz busca a nuestra clase categoría facade e invoca el constructor. El constructor tiene el método super, por lo tanto es una herencia. ¿Qué le está pasando? La clase categoría, la clase. Entonces, al momento que se invoca super, vamos a buscar el constructor padre de nuestra clase abstract_facade. ¿Cuál es el constructor padre? El de acá. Como utiliza un dato de tipo genérico, se queda este entity class de tipo categoría. Tenemos acá el entity class de tipo categoría y ya podemos utilizar los métodos que hemos definido, puesto que es una herencia, el método create y persiste a nuestra base de datos y por lo tanto registra. Me pude haber obviado quizás esto de acá del abstract_facade borrándolo y acá simplemente definiendo el create. Definíamos el create que teníamos en la parte anterior, o también algo no recomendable es en el controller, en lugar de inyectar el local, la interfaz inyectas directamente a la clase y la clase ya se encargará acá de que encuentres un método create, pero no es recomendable, siempre es lo mejor respetar los estándares, puesto que cuando trabajes en proyectos grandes, mientras más respete los estándares es mucho mejor. Bien coders, espero les haya gustado este tutorial un poco largo en el cual hemos aprendido a cómo integrar EJB, las anotaciones JPA, utilizando también un pool de conexiones y con Maven. Espero les haya gustado el tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos y te espero en el siguiente tutorial.